como ya hemos dicho. Entonces, con las buenas noches, saludo pues a Ángel Mejía, Blandón, Darwin Balanta, David Paz, John Charles, Juan Diego Osorio, Juan Sebastián Suárez, Sebastián Díaz, Sebastián Espinosa, Sebastián Lozano, y a nuestra compañera Valentina, que siempre le toca de última pues por el orden. En cuanto aquí nos colocan los nombres en orden, entonces la próxima empiezo con ella de primera para que no nos quede siempre duda. Bueno, entonces, como les estaba compartiendo, el propósito es como podernos sintonizar en lo que tiene que ver con la parte del manejo pues de este simulador. Ya les he dicho pues cuál es el nombre, les he compartido que de igual manera si ustedes tienen pues otro que cumpla pues con todas las funciones que requerimos, no hay ningún problema. Lo importante es lo que ya dije, cada vez que hagamos esto, mientras estemos, es decir, estemos en esta modalidad o estemos más adelante en una presencialidad si sea, digamos, alterna, si se llega a dar, que sería una noticia muy agradable para las prácticas, entonces tenemos siempre que hacer lo mismo, ¿no? El análisis respectivo de lo que el procedimiento solicite, eh, la simulación y desde luego anotar pues los resultados. Y hay una cosa que yo sí les voy a pedir, a ver, que hagamos el mayor esfuerzo posible, porque eso nos puede ayudar para el momento en que tal vez nosotros tengamos la oportunidad pues, de ir cambiando un poquito este formato. Fíjense que el semestre anterior, a pesar de que cuando nosotros nos llegó pues esta noticia terrible, terrible pues por todo lo que ha implicado, que gracias a Dios estamos vivos y sanos, que eso es una bendición. Entonces sucede que yo le decía a los muchachos, después de que llegamos de Semana Santa, yo les decía lo siguiente: chicos, yo sé que es complicado el tema, pero entonces hagamos el mayor esfuerzo para que en esos proyectos finales de curso ustedes puedan de pronto implementar lo que más se pueda. Si usted me dice que logró implementar el 10%, es lo que ya habíamos definido, maravilloso. Si usted me dice que logró implementar el 20%, muy bien. Si fue el 30 o el 40, el 50, si alguien dice que logró implementar todo, magnífico, ¿cierto? Teniendo en cuenta algo, que todo estaba cerrado, yo lo que decía era pues haciendo pues como alusión a que muchos pues tienen pues herramientas, elementos, resistencia, bueno, que van teniendo pues sus cosas allí poco a poco. Algunos de pronto por sus trabajos tenían la facilidad tal vez de conseguir instrumentos de medición. Bueno, el que me dijo que finalmente no pudo, lo entendía. Entonces, en la actualidad, nosotros tenemos una ventaja y es que, por ejemplo, ya tenemos pues almacenes abiertos, ¿sí? Entonces, lo que yo les voy a decir es que teniendo presente que seguramente algunos todavía no tengan multímetro, yo sé que algunos no tienen osciloscopio o todos, pues yo por ejemplo no tengo, pues yo sé que es un instrumento un poco más costoso, obviamente, pero la idea es que en la medida de las posibilidades, entonces ustedes vayan consiguiendo los materiales como si estuviéramos en una presencialidad normal. Y entonces, para que logremos de pronto implementar en casa, y si ustedes tienen instrumentos de medición, multímetro, que de pronto algunos ya tengan, entonces hacer las mediciones. Si ustedes pueden reunir en grupo, pues obviamente con todos los cuidados, de pronto pues de las salidas, todo por lo que es natural, sería algo muy interesante, que nos pudiéramos ayudar. Y ante las preguntas que ustedes tengan, inquietudes, porque tal vez algunos todavía no miran bien algunas cosas, pues con mucho gusto yo les voy colaborando y les voy haciendo la explicación. Es algo pues que me faltó de pronto comentar la semana anterior, pero que me parece muy pertinente, pues considerando lo que ya he dicho, ¿no? Que por lo menos tenemos la facilidad de conseguir esos materiales. Entonces eso nos puede ayudar mucho más y allí seguramente van a ir saliendo inquietudes, entonces, como ya dije, yo con mucho gusto pues les puedo colaborar para que nos vamos ayudando. Es que aquí nos toca ayudarnos entre todos, ¿sí? No podemos pues ser muy pasivos. Hoy estaba hablando
acá en casa pues sobre la pasividad que a veces se presenta y eso no nos hace bien. Entonces tenemos que ayudarnos y para que el asunto pues sea manejable mientras todo va tomando pues el orden de las cosas. Entonces aquí voy a presentar ante ustedes lo que viene siendo pues como el escritorio, lo que diríamos pues como la hoja de trabajo, por llamarlo de alguna manera, que nosotros podemos establecer aquí en Multisim. Por ejemplo, yo voy a ir leyendo aquí la primera guía. Recuerden que hace 8 días indicábamos nosotros de la importancia de que pues ustedes iban a hacer la lectura, entonces ya empezamos formalmente pues como esto a partir de hoy. Entonces, la primera guía, esa que tiene que ver con las medidas de magnitudes continuas simples en primera instancia, con el uso de por lo menos un osciloscopio. Allí dice que tiene un circuito, el cual tiene una fuente de 12 voltios con un potenciómetro de 100K, ¿cierto? Y entonces aquí dice luego que el propósito es aplicar una serie de tensiones conocidas al osciloscopio y medir la correspondiente desviación vertical en el osciloscopio, ¿cierto? Y entonces luego nos pide pues ir llenando las respectivas tablas, ¿sí? Como según corresponda. Entonces esos son aspectos que de alguna u otra manera son situaciones que tenemos que tener en cuenta de tal forma de que pues todo sea pues ok para que ya ustedes tengan pues todos los presentes allí. Muy bien, entonces vamos a revisar este detalle aquí de tal forma pues de que... Profe, yo solamente... Dime, ¿qué pasó? Yo solamente estoy viendo... ¿Tú solamente qué? Estoy viendo el multisim, profe. Ah, sí, eso, sí, ese es el que tengo para que ustedes miren. Sí, sí, estamos bien. Si estás viendo el multisim únicamente, está bien. Lo que pasa es que le estoy mostrando ese mientras yo voy leyendo acá qué es lo que necesitamos hacer. Entonces ya voy para multisim, de tal manera pues de que podamos entonces ya ir haciendo lo que corresponde hacer. Entonces, fíjense, yo por aquí ya estoy en multisim con ustedes. Voy entonces mirando lo concerniente pues a mirar los elementos pues que nosotros necesitamos. En este simulador siempre, por lo menos aquí veo que ya está la Tierra de una vez, entonces aprovecho y la selecciono. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el uso pues allí del terminal de tierra, porque si no, eso no nos va a simular. Eso puede estar lo mejor hecho posible y estar muy bien, entonces si no está el terminal de tierra, no nos va a simular. Y aquí en la parte pues de las resistencias, por aquí hay una parte donde al final vemos como la figurita de un potenciómetro. Entonces yo selecciono pues el que primero me aparece y ya, y entonces cerramos. Entonces el asunto es que de acuerdo a la guía, esto me indica que tengo una fuente de 12 voltios que es la que nos sale allí. Y luego, dígame, escucho. Profe, lo que pasa es que no me aparece lo que usted está mostrando, no sé si está mostrando multisim. Estoy en multisim, ¿no te aparece multisim? ¿Qué te aparece? No, profe, aparece AM. AM, como si usted estuviera hablando, pero no aparece la pantalla. ¿A los demás les aparece la pantalla de multisim? ¿Me confirman? Sí, profe. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para ver si al compañero le aparece, que a veces sucede así. Aquí dejé de compartir, voy a volver a compartir, ¿listo? Entonces voy a buscar aquí mi pantalla multisim para ver si ya le aparece a él. Nos confirma si te aparece, ahí ya de estar viéndola, ya de estar viendo ustedes multisim de nuevo. ¿Le aparece al compañero que no estaba? Allí estoy mostrando. No aparece. Entonces debe haber ya un problema en tu conexión. Revisa, por favor,
¿Tú estás conmigo en la clase de análoga normal de los jueves? Sí, señor. Y ahí todo te ha aparecido sin problema. Sí, señor. Entonces, aquí sí ya, ¿qué podrá hacer? No, pues va a mirar, profe, a ver qué es lo que... Listo, revisa a ver porque seguramente, o si quieres, haz lo siguiente. Que igual eso pues te tomará un tiempito, pero igual aquí estamos todavía conectados todos hasta las 8. ¿Por qué no reinicias tu máquina? Apágala completamente, apágala y la vuelves a encender y entonces vuelvas a entrar a ver si de pronto ya con eso se corrige tu problema. Mira a ver, en los comentarios. Listo, profe. Listo, dale a ver. Puede ser eso, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces aquí, siguiendo pues con el tema del circuito que vamos a armar, fíjense que ahí tenemos ya nosotros los elementos pues que requerimos, ¿no? La idea es que este potenciómetro, antes de ver su funcionamiento, podamos entonces rotarlo de manera a hacer una rotación, digamos, vertical. No, pero, no, era la otra, vertical no, sino horizontal. Entonces, permítame, yo vuelvo otra vez a modo vertical como estaba y la hago rotación horizontal. Allí ya debe estar esta. Entonces, el asunto es que, pues aquí prácticamente se arma, pues es decir, aquí tenemos nosotros, vamos a conectar los diferentes elementos, ¿cierto? Entonces, yo hago clic acá, me voy aquí, listo, ya conecté por la parte de arriba, este lo voy a poner. Vamos a ver si esto me deja, listo, vengo por aquí. Y ya lo tenemos conectado al parecer. Muy bien. Vamos a ver si lo podemos organizar mejor. Listo, ahí. Y este lo alargamos un poquito más hacia abajo, perfecto. Y este señor lo pongo pues aquí abajo. Ahí ya estaría conectado para nosotros pues el circuito. Listo. Aquí, y ahí ya está. Bueno, entonces el propósito es, fíjense que cuando yo hago esa conexión, finalmente lo que yo voy a lograr es, de cierta manera, es como tener una especie de divisor de voltaje, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la prueba en principio con un multímetro. El multímetro es el primer elemento que aparece en el menú de la derecha, yo lo traslado aquí. Entonces el asunto es que yo voy a conectar este terminal, el del medio del potenciómetro aquí, al positivo del multímetro y este lo conecto aquí justo a tierra, así como lo están viendo ustedes. Y entonces aquí hacemos doble clic para abrir el multímetro, el control mismo de él, y ahí por lo menos me aparece automáticamente pues en el modo del voltaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Para ya empezar a establecer la simulación, entonces aquí en la parte superior derecha tenemos pues como la simulación de un interruptor. Yo hago clic allí y entonces eso ya me empieza a mí a dar valores. Fíjense que ahí me está indicando en este momento que estoy a 2.4 voltios. ¿Listo? Voy a revisar que los valores, bueno, por lo menos el potenciómetro en la guía dice que tiene que ser 10-100K y ahí tengo uno de 1K. Entonces yo detengo aquí la simulación y el asunto es que voy a cambiar los valores de la resistencia de tal forma que me coincida con lo que tengo en la guía. Entonces ya ahí ya está a un valor de 100K. Activo nuevamente la simulación. Aquí en la parte casi del medio vemos que hay un botón, digamos, de play. Y entonces en ese momento ya está todo ok. De tal forma de que entonces ya podemos empezar pues a trabajar con eso. Entonces hagamos la comprobación. Cuando yo me acerco al potenciómetro, inmediatamente me aparece pues una barra que es la que yo puedo tener, digamos, como mando para seleccionar los diferentes valores o el cambio de resistencia, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, si yo me acerco, la acerco toda a la derecha, entonces el asunto es que ahí tengo todos los 100K de la resistencia. Cuando me aparece un 100% indica que estoy utilizando todo el valor de la resistencia, los 100K. Y fíjense ustedes que si en ese momento estoy con los 100K, pues, perdón, sí, los 100K que es el 100% del valor, entonces lo normal es que me aparezca en la lectura del multímetro los 12 voltios pues que se van a encontrar allí, lo cual es pues natural. Pero si en ese momento entonces yo empiezo aquí a mover, aquí está el 95%, entonces yo tengo que ir observando que ese voltaje vaya disminuyendo. Entonces tengo 11.4 voltios, luego lo muevo para que me quede el 90%, ya me baja a 10.8 voltios, lo muevo otro tanto para que me quede entonces aquí en el 85%, 10.2 voltios y así sucesivamente. Si yo lo llevo a cero, de tal manera de que se supone pues que no hay resistencia ahí presente, entonces pues miren lo que el multímetro me da una lectura pues prácticamente de cero, ¿cierto? Ahí aparece 1,2 microvoltios, o sea que realmente pues es un voltaje pues que puedo considerar de valor cero. Entonces aquí lo muevo un tanto, entonces 5%, ya me aparece un valor bajito casi de 600 milivoltios, y así sucesivamente, entonces él se nos va a ir incrementando. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la ventaja pues que nosotros tenemos allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ya empezarles a explicar el uso de lo que es el osciloscopio en este caso. Entonces yo voy a abrir aquí el interruptor, porque mientras nosotros estemos en simulación, y eso tiene que ocurrir con la gran mayoría de simuladores, no puedo decir pues que al 100% porque obviamente que eso depende de cómo haya sido diseñado, ¿no? Pero lo normal es que para yo poder traer elementos, cambiar valores y demás, pues tengo que parar la simulación. Entonces el asunto es que voy a buscar por aquí en el menú de la derecha el icono que corresponde al osciloscopio, viene siendo en orden el número 4. Entonces lo selecciono, ¿cierto? Y entonces una vez hago clic, no tengo que hacer clic sostenido, sino solamente clic, y llevo al escritorio y ya me aparece la imagen. Entonces este es el famoso osciloscopio para nosotros. Nosotros hace 8 días habíamos visto pues unos videitos allí para ambientarlos, siempre lo hago, así estemos pues en modo presencial normal. Entonces, ¿qué es lo que trae el osciloscopio? Voy a hacer doble clic para que observemos eso. Al hacer doble clic, entonces aquí vemos nosotros el osciloscopio. Los osciloscopios en un amplio porcentaje traen siempre 2 canales, ¿sí? 2 canales. Los 2 canales es para ver en cada uno de ellos pues una señal que para nosotros sea de interés. Entonces muchas veces uno puede en un momento determinado, yo tengo un circuito donde tomo la decisión de que el canal 1 o el canal A puede ser donde yo voy a revisar la señal de entrada, y en el canal B o el canal 2 pues voy a ver la señal de salida. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta si el circuito me está trabajando pues como yo deseo, si se están respetando pues las condiciones, todos esos aspectos pues que para nosotros vienen siendo relevantes. Entonces vamos a mirar pues cómo es el tema de la conexión, por lo menos, y eso es muy similar a lo que ocurre pues con un osciloscopio real, se darán cuenta en su momento, pero por lo menos aquí ya vamos aprendiendo todo lo que tiene que ver pues con la parte del funcionamiento y los aspectos pues que tenemos que tener en cuenta. El asunto es el siguiente, voy a utilizar en este momento el canal A, ¿sí? Aquí, a diferencia de lo que yo les compartía en la sesión anterior, por lo menos para este osciloscopio que tengo aquí a disposición, yo no me debo preocupar por el tema de que tengo pues que digamos revisar de que el osciloscopio pues se encuentre listo para recibir las señales. Recuerden que nosotros decíamos
de que normalmente, así tengo un osciloscopio análogo o un osciloscopio digital, entonces siempre va a ser necesario que nosotros revisemos de que el osciloscopio se encuentre pues bien calibrado, ¿sí? Porque a veces hay personas que dentro del funcionamiento que han tenido con él, de pronto la sonda, la punta del osciloscopio la han dejado en el multiplicador por 10, que en una de las imágenes nosotros veíamos eso claramente. Si no, pueden volver a revisar ese video que ya está ahí en mi canal. Y entonces el asunto es que a veces pues el instrumento ha quedado para nuestra necesidad, ha estado pues digámoslo, uno dice descalibrado. Entonces cuando yo ya empiezo a mirar las señales, de pronto yo hago una lectura que no corresponde y entonces ya lo que hago es perder tiempo. Entonces siempre lo ideal es que yo haga primero la calibración, de que por ejemplo la señal de prueba que el osciloscopio me entrega corresponda pues a los valores que él me está indicando allí, sea una frecuencia de 1 kHz, una amplitud de 2 voltios, que es normalmente pues como los valores estándar que él establece. Entonces mire lo siguiente, aquí en el canal A, ustedes ven que en el canal A, aquí tenemos pues como 2 terminales, ¿sí? El segundo terminal, ese viene siendo el que estoy seleccionando allí, ese viene siendo el de tierra, ¿cierto? Entonces yo lo conecto allí, para tierra. Y el otro terminal, el de la izquierda, viene siendo el que nosotros vamos a tener en cuenta para llevar la señal al osciloscopio, ¿sí? Para llevar, vuelvo y reitero, la señal al osciloscopio. Entonces ustedes están viendo allí que está conectado esa misma señal tanto al multímetro y en este caso al osciloscopio. Entonces, ¿qué pasa con el osciloscopio? En el caso del osciloscopio, ya nosotros somos conscientes que estoy conectando allí el canal A. Lo ideal es que muchas veces pues uno puede al inicio, aquí en el canal A, observen que aquí tengo unos controles en la parte pues, inferior, dice base de tiempos, time base, luego channel A y channel B, o sea, canal A, canal B. Entonces ahí donde está el canal A, ustedes observan canal A, luego dice en inglés escala, ahí aparece en primera instancia 5 voltios por división. Eso significa que cuando yo voy a empezar a medir cada cajoncito vertical, tiene un valor de 5 voltios, que ya les voy a explicar eso con detalle. Y luego dice posición Y, pues normalmente uno lo deja allí en el valor de 0. Entonces en este caso, ahí ven por defecto que está seleccionado un botoncito que dice DC. No sé, creo que ahí alcanzan a ver una manito. Siempre aparece así por defecto cuando uno quiere, digamos, si uno desea, digamos, anular, por decirlo así, el canal, yo presiono el 0, entonces no me va a mostrar señal, o si no, si es una señal de alterna, pues habilito AC, pero como en este caso va a ser una señal continua, entonces como estaba seleccionado en principio, yo habilito DC. Como voy a trabajar solamente por ahora con el canal A, entonces, en este momento lo que yo hago es que el canal B, el 0, lo selecciono para que solamente lo que yo voy a ver allí en el display corresponde única y exclusivamente al canal A. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa para que establezcamos parámetros de comparación. Cuando yo inicio ya entonces en este caso inicio pues mi simulación. Entonces, yo tengo que revisar muy bien, de acuerdo a lo que va a ser pues el orden de las cosas, tengo que revisar muy bien entonces cómo voy a establecer mis mediciones, ¿no? O sea, cuál es la base de tiempos que él va a tener y todo lo demás y la base de voltaje. Entonces, explico. Fíjense que aquí, por lo menos, nosotros tenemos el potenciómetro al 5%. Voy a llevarlo a un valor más alto, que al menos pueda ser un voltaje, voy a llevarlo aquí al 55%, me da un valor de 6.6 voltios en el multímetro. Y ustedes ven que en ese momento aquí, en el osciloscopio, entonces ya me está mostrando un valor pues más alto, ¿cierto?
Como es una señal continua, mire que en el osciloscopio me lo está indicando, es una señal totalmente continua en el tiempo. Entonces ahí no tengo ningún problema. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a pausar esta señal, esta simulación. Entonces yo le digo aquí pausa, ¿cierto? Pauso, pero antes de pausarlo, que yo pueda tener más clara o más larguita la señal, entonces la pausa aquí, ahí quedó. Entonces, ¿qué pasa? Miren, volviendo al canal A, ustedes ven que hay una escala que dice 5 voltios por división. Quiere decir que cada cuadrícula, desde el punto de vista vertical, tiene un valor de 5 voltios, ¿sí? Tiene un valor de 5 voltios. Lamentablemente aquí en Teams no aparece, como muchas veces puede hacer un zoom que me da la opción de rayar y mostrar, por lo menos solamente me aparece cuando es presentación PowerPoint. Entonces, ojo con lo que les voy a indicar para que se ubiquen bien. Miren por favor el display del osciloscopio. Ustedes ven que ahí, desde el punto de vista de las rayas verticales, las cuadrículas verticales mejor, tenemos 6 cuadrículas, ¿cierto? Y en el medio de ellas hay una línea blanca, que es la que más sobresale, que puede ser para nosotros pues como la línea de referencia o el punto de referencia en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy mirando una señal en DC, ya sabemos nosotros que yo selecciono entonces DC, ¿cierto? Selecciono DC. Al seleccionar DC, entonces, normalmente en ese momento, en la línea blanca que ustedes ven allí es mi punto de referencia. Entonces, si la señal DC de que yo estoy midiendo es positiva, entonces, digamos, yo la voy a medir a partir de esa línea blanca hacia arriba, ¿cierto? Mire que en este caso, de acuerdo al multímetro, tengo aproximadamente 6.6 voltios. Pero si el voltaje llega a ser negativo, entonces esta línea roja no me va a aparecer aquí en la parte superior, sino que me aparecerá abajo, ¿cierto? Para indicar pues de que tengo un voltaje en este caso pues negativo. Entonces este es mi punto de referencia para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Aquí me da normalmente pues como la posibilidad de que yo puedo de alguna manera u otra pues tener digamos la forma pues de medir, ¿cierto? Entonces el asunto es que, por ejemplo, fíjense que cuando ustedes miran allí en el canal, por lo menos en el canal A, fíjense que justo aquí donde hay unos valores, ustedes pueden ver que me coinciden con los datos que tiene allí el multímetro, porque me está mostrando 6.6 voltios en DC, ¿cierto? Ahora que veamos una señal, digamos, alterna, vamos a ver qué más puedo hacer yo con estas líneas que vemos allí de color amarillo y un azul como o un color magenta que le llaman algunos, creo que es así. Entonces ahora yo les muestro bien eso cómo nos puede ayudar. Aquí en DC realmente es mucho más fácil, ¿sí? Entonces digamos que aquí casi que nosotros no sufrimos mucho para tener los valores. Bueno, entonces vamos a habilitar la simulación y vamos a mover ese potenciómetro a ver qué más puede pasar. Supongamos que yo lo subo aquí a un valor, digamos, que corresponde al 70%. Entonces ustedes ven que allí el voltaje pues incrementa 8.4 voltios y pónganle cuidado que ahora cuando esto vuelve a iniciar aquí, mire que ya inició, entonces me muestra aquí donde dice canal A 8.4 voltios, ¿cierto? El mismo ya pues se va acomodando allí. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si yo hago que los voltios por división no sean de 5 voltios, sino de pronto un valor superior, digamos en este caso 10 voltios? Entonces, ¿qué va a pasar? Presten la atención a lo que va a pasar. Aquí lo tengo todavía en 5 voltios por división. Entonces ya sabemos que
cada cuadrícula vertical tiene un peso de 5 voltios, un valor. Entonces, si yo aquí en la escala de 5 voltios por división la subo a 10, que lo puedo hacer, entonces lo que va a ocurrir es que por la escala que estoy manejando, la línea roja me tiene que quedar en la primera cuadrícula, ¿sí? Porque en ese momento cada cuadrícula va a tener un valor de 10 voltios, ¿listo? Entonces, vamos a observarlo para que ustedes caigan en cuenta de eso. Mire que aquí selecciono la escala, divisor o voltios por división, entonces aumento a 10 voltios. Entonces mire que ya allí la línea roja, que es la medida pues que él está detectando del circuito para la parte de DC, me lo está mostrando, como les decía ahora a ustedes, justo en la primera cuadrícula. Ya no me aparece en la segunda como antes, porque ya en ese momento cada cuadrícula tiene un peso de 10 voltios. Y entonces eso es consecuente. ¿Es para cuando el ¿Escucho? voltaje muy bajito o qué? Sí, claro, incluso en su momento, es decir, nosotros incluso esos voltios por división lo podemos manejar a la escala de voltios o milivoltios según corresponda. Entonces, cuando yo voy aumentando el valor, es porque tal vez la magnitud del voltaje que estoy viendo allí es grande. Entonces, si yo la dejo en un valor muy bajito, no la voy a alcanzar a ver. Entonces yo le aumento pues los voltios por división, de tal forma de que me permita pues ver ese voltaje. Incluso aquí la puedo aumentar, fíjense que ahí la aumenté a 20 voltios, ¿sí? Y la puedo aumentar a 50. Entonces, claro, en la medida que yo la vaya aumentando, ustedes van viendo que la línea roja se me va haciendo más pequeña, porque por lo menos en este caso, que está en 50, cada cuadrícula tiene un peso de 50 voltios, corresponde a 50 voltios. ¿Sí? Cada cuadrícula vertical en este caso. Entonces, esa es la situación pues que se nos presenta allí. Y eso es lo que nosotros tenemos pues que tener en cuenta. ¿Listo? Para que pues de alguna u otra manera no se nos vaya a complicar eso. Bueno, entonces voy a volver al caso de, por lo menos aquí tengo 8.4 voltios, la voy a bajar. Entonces está en 20, la bajo a 10, la bajo a 5 y voy a bajarla a 2 voltios. Fíjense lo siguiente, vean, para que ustedes observen. Allí la puse los voltios por división en 2 voltios, ¿sí? Quiere decir que cada cuadrícula vertical pesa 2 voltios. Nosotros ya sabemos de que en el circuito tengo 8.4 voltios. Tengo 8.4 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Como de la línea blanca hacia arriba apenas tengo 3 cuadrículas, entonces lo máximo que puedo llegar a revisar ahí es hasta 6 voltios. Entonces, por eso es que ustedes ven que la línea roja se me desapareció. No me la alcanza a mostrar. O una de dos. O yo mermo el voltaje para alcanzar a ver algo, o tengo que en este caso cambiar los voltios por división. Si en un momento dado yo requiero trabajar con esos 8.4 voltios, entonces lo normal es que yo deba, en ese caso, aumentar los voltios por división para que yo alcance a ver entonces la señal pues del voltaje que se está midiendo. Entonces voy aquí a voltios por división, la subo a 5, entonces mire que justo ahí ya empiezo a ver entonces mi señal, pues, en ese caso la del voltaje respectivo. Y entonces eso es lo que para nosotros va a ser relevante para tener, pues, en este caso en cuenta. Y eso es lo que haremos siempre que tengamos nosotros, pues, el caso de mirar voltajes en DC. Explicando un poco lo que es la base de tiempos, lo que podemos denominar pues como la primera columna allí, la base de tiempos. Entonces el asunto es que por defecto me aparece 10 milisegundos por división. O sea que en ese momento cada cuadrícula, ya no vertical sino horizontal, tiene un valor de 10 milisegundos. Pero ¿qué pasa aquí?
que ese valor a la larga allí no nos va a representar nada, sencillo y llanamente porque, por lo menos en este caso en particular, nosotros estamos viendo es voltaje continuo. Y pues el voltaje continuo, como su nombre lo indica, es totalmente continuo durante todo el tiempo. Entonces yo allí no voy a ver realmente, o sea, ahí no tengo pues frecuencia, no tengo señal, no tengo periodo. Entonces allí digamos que eso no me representa mucho. Pero ahora que ya lo cambiemos a una señal pues que sea ya alterna, entonces ya vamos a empezar nosotros a observar que esto ya se va a aportar para nosotros de manera entonces diferente. Entonces vamos a revisar entonces esa parte para tenerla entonces en cuenta en este caso. Entonces voy a detener aquí la simulación. Entonces lo que voy a hacer en primer lugar es que voy a seleccionar el generador de funciones o el generador de señal, como lo decíamos la sesión anterior. Y digamos que por ahora, entonces, voy a desconectar aquí esta fuente de 12 voltios y pongo aquí pues la fuente a un lado y aquí voy a entonces a trabajar con el generador. ¿Listo? Entonces, el asunto es que aquí donde está el positivo, nosotros tenemos la oportunidad de tomar pues la señal de salida, entonces la puedo llevar aquí y entonces lo llevo aquí al terminal de tierra y así yo ya tengo seleccionado pues el generador. Entonces ya para yo mirar pues el tipo de señal y demás hago doble clic y entonces aquí me aparece la ventana del generador, ya la pueden ver ustedes allí. Entonces, ¿qué me está apareciendo? Allí me da la oportunidad de ver las señales, las formas de onda, senoidal, triangular, cuadrada. Por defecto aparece una señal de 1 Hz, ahora la vamos a cambiar. Y me aparece una amplitud de 10 voltios, pero aquí hay un concepto nuevo que me habla de voltaje pico, ¿sí? Y ya les voy a explicar eso en qué consiste, si tal vez no lo han visto hasta el momento. Entonces me habla de 10 BP, eso es 10 voltios pico. Entonces ya les voy a explicar. Entonces vamos a trabajar, de pronto, bueno, puede ser interesante los 10 voltios pico. Entonces vamos a hacer lo siguiente, aquí voy a seleccionar una señal de un poquito más grande, digamos de 1 kHz, entonces señalo aquí, ya me queda una frecuencia de 1 kHz y dejemos los 10 voltios pico a ver qué podemos ver allí. Y entonces lo que va a pasar ahora es que tengo entonces un voltaje, una amplitud de 10 voltios pico a una frecuencia de 1K, entonces como ya es AC, selecciona aquí en el canal AC y vamos a ver si con esos datos que tiene allí de 5 voltios por división y ya la escala de 10 milisegundos para la base de tiempos es suficiente. Vamos a ver qué pasa. Entonces les digo, inicie la simulación y entonces pues por lo menos sí vemos que ahí ya se va viendo una señal. Lo que pasa es que en este momento no logramos pues como visualizarla lo mejor posible. Entonces cuando ustedes ven eso no es para asustarse, sencillamente es lo que tenemos que hacer nosotros es mejorar la escala de tiempos para que nosotros logremos verla pues con mayor claridad. Entonces el asunto aquí es que entonces yo empiezo a bajarle un poco al número en la base de tiempos, ¿sí? Entonces bajarle un poco es, digamos, miren la que allí ya la vamos viendo nosotros un poquito más clara, de pronto la voy bajando un poco más, ahí la he puesto en 1 milisegundo, ¿cierto? Entonces voy a bajarla un poquito más, está bastante rápida, entonces seguramente, a ver, vamos a ver si es por aquí, yo creo que allí está bien. O sea, me estoy manejando una base de tiempos de 500 microsegundos por división, ¿sí? Entonces, eso es lo que en este momento
nos está pasando a nosotros 500 microsegundos por división. Entonces, eso es, digamos, lo que tenemos nosotros allí. Entonces, muy bien. El asunto es que cuando yo ya quiero de pronto analizar la señal, entonces yo vengo aquí en la parte del medio, superior del medio, y presiono entonces la pausa, ¿cierto? Ahí la logré pausar. Entonces, al pausarla, ya eso me puede dar la oportunidad en que yo ya entonces empiece pues a revisar qué características tiene y cómo es la situación. Entonces, ahora sí vamos a entender un poquito qué pasa eso. Fíjense que aquí cuando yo muevo esto, ustedes ven que él se va moviendo a lo largo durante toda la señal, ¿cierto? Entonces, el asunto es cómo lograr jugar con eso un poquito. Entonces, ya les voy a explicar. En la parte... ¿Qué hago para Escucho. que vaya más lento? ¿Cómo dices? ¿Cómo es que hago para que vaya más lento? Es que yo tengo eso y uy, eso aparece rapidísimo. Ya, bueno, él aquí lo que nosotros podemos hacer es pausarlo. Entonces, para lograr detenerlo allí como para tomarle la imagen, entonces lo que yo hago es que presiono pausar simulación. Incluso aquí me aparece que es la opción F6. Entonces me da la posibilidad. Porque de aquí, de acuerdo a la base de tiempos que se maneja, y como es una señal, digamos, de 1 milisegundo, pues yo la veo pues con cierta rapidez aquí. Entonces la opción que tenemos es la de pausarlo para poder entonces ir haciendo las veces de ir midiendo pues la señal. Esa es la opción que tenemos nosotros. Entonces, mire lo siguiente, vean. Hay un aspecto que para nosotros viene siendo allí relevante. Aquí donde dice T2 menos T1, espero lo observen. El asunto es que el amarillo viene siendo para nosotros el T2, lo que llamaríamos el T2, y el otro colorcito, el azulito claro, es el T1. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Si yo quiero, miren ustedes, de esa línea blanca que hablábamos nosotros ahora, que era el punto de referencia, entonces hacia arriba, pues yo ya la identifico como la amplitud o el semiciclo positivo de mi señal, ¿cierto? Y de la línea blanca, la del medio, hacia abajo, entonces yo ya voy a empezar a tener el semiciclo negativo de mi señal. Entonces yo digo semiciclo porque el ciclo completo se compone tanto de la parte positiva como de la parte negativa, ¿listo? Entonces eso es lo que tenemos que tener nosotros allí en cuenta, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos pues allí. Entonces sucede que pues en este orden de ideas nosotros tenemos aquí, pues yo pongo el 2, el T2 justo ahí en donde yo puedo determinar que es la amplitud pues que está en todo, en su mayor valor, y el T1 justo ahí en la línea blanca para que me haga bien la operación de mirarme la amplitud menos ese punto allí para determinar cuánto vale la amplitud. Y aquí en el multímetro para comparar, bueno, mire que allí me había quedado con la señalización de voltaje en DC, pero esto ya no es voltaje DC, entonces tengo que seleccionar voltaje AC. Y entonces, ya allí en ese momento, pues lo que tenemos que hacer es volver a habilitar la simulación para que nos lo mide. Entonces, como sí quiero que tengamos la medición del multímetro de igual manera, entonces voy a habilitar la simulación y ahora la vuelvo a pausar. Entonces aquí ya me está tomando el dato, entonces justo aquí. Y entonces lo que hago es volver a organizar esta aquí, ¿cierto? Más o menos por aquí. Y entonces este lo voy desplazando aquí para que me quede donde es como estamos ahora. Entonces, ¿qué observamos allí? ¿Qué es lo que se vuelve ya interesante, que espero no se les vaya a olvidar? En el multímetro, ustedes ven que él me está midiendo allí un valor de 4,95 voltios. Y cuando ustedes ven allí la operación del T2 menos T1, justo donde veo el canal A,
Entonces me está mostrando una amplitud de 6,869 voltios. Entonces algunos de ustedes seguramente llega a pensar, uy, son diferentes, ¿será que está mal? Entonces les voy a explicar, porque eso por lo menos en los videos de la sesión anterior creo que no nos lo dijeron. O si lo dijeron, pues no recuerdo haberlo escuchado. El asunto es el siguiente, vean. Yo les decía ahora que, digamos, en el generador de funciones, cuando estábamos seleccionando la amplitud, que fue una amplitud en este caso de 10 voltios, él nos daba la posibilidad de mirar un valor que decía allí 10 voltios pico. O sea, ese V con la P es voltaje pico. Entonces ya les puedo explicar qué significa eso. Voy a explicarlo solamente pues en resumen para que no se me vayan a confundir. En un multímetro, cuando yo mido con un multímetro, y en este caso yo mido señal alterna, entonces el multímetro me da el valor de la raíz media cuadrática, que eso es el famoso voltaje RMS, o en otras palabras lo que se conoce como el voltaje eficaz, ¿sí? Entonces ese voltaje eficaz en este caso corresponde a un valor de 4,95 voltios. ¿Está mal? No, está bien. No hay ningún problema con ese dato. Pero un osciloscopio, cuando yo voy a mirar pues las amplitudes de las señales, sea una señal senoidal, sea una señal cuadrada, sea una señal triangular, o otro tipo de señal que se puede llegar a dar, entonces el asunto es que el osciloscopio sí me da la oportunidad de obtener la amplitud en términos de su voltaje pico. ¿Listo? Entonces voy a marcar una diferencia aquí para que la tengan en cuenta. Cuando usted trabaja con un osciloscopio análogo, entonces lo que uno puede obtener con ese osciloscopio análogo directamente, o sea, ya uno hace pues la conversión y demás, es el asunto de que obtengo un voltaje pico, la amplitud. ¿Listo? En un osciloscopio digital, como el osciloscopio digital tiene esas características que yo les compartía pues la semana anterior, de que él es muy interesante porque él nos muestra pues la señal y automáticamente allí hay una parte donde yo ya puedo ver todos los valores y no tuve que hacer absolutamente nada. Entonces ese osciloscopio digital me puede dar el valor, me lo da, si me puede dar el voltaje pico, me puede dar también el valor del voltaje eficaz, me puede compartir el periodo de la señal, qué valor tiene pues en segundos, y también me puede compartir el voltaje, no, la frecuencia de la señal, qué frecuencia tienen pues en este caso en Hertz. Eso me lo da en un así rapidito, ¡tum!, sin dolor, sin ningún tipo de esfuerzo. Es la ventaja pues que ellos tienen, e incluso algunos te toman la foto, usted inserta allí una USB y hay un botoncito donde usted le dice tomar foto de la señal, y esa la toma y se la guarda ahí. Entonces tienen pues muchas ventajas, ¿no? Y muchas pues herramientas y demás. Pero entonces, como estamos diciendo, el valor eficaz que obtengo con el multímetro tiene un valor de 4,95 voltios, y el valor pico me está dando allí, al hacerme la operación del T2 menos T1, estamos observando que es un valor de 6,869 voltios. ¿Listo? 6,869 voltios. Entonces, prestemos atención a lo que les voy a explicar aquí para que ustedes hagan allá las operaciones y verifiquemos de que todo está entonces bien. Sucede que cuando yo ya hablo de, por ejemplo, yo puedo hacer unas conversiones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir que el voltaje pico es raíz de 2 veces el voltaje RMS o el voltaje eficaz. ¿Listo? Repito nuevamente. Yo puedo decir que el valor pico, ese que obtengo ahí en el osciloscopio, es raíz de 2 veces el voltaje eficaz. ¿Qué significa eso? Que yo tomo los 4,95 voltios que he obtenido allí en el multímetro, y entonces esto yo lo voy a multiplicar, ¿listo? Lo voy a multiplicar
por la raíz de 2. ¿Ok? Entonces, la operación me tiene que dar un valor muy parecido al que estoy obteniendo allí en el valor pico, voltaje pico. Entonces, mire que me da 7 voltios cerraditos. Me da de hecho 7,000357134. Pero pues ahí yo tomo las dos primeras cifras, las primeras 3 cifras significativas. Entonces yo digo, después de la coma decimal, digo 7 voltios. Entonces, nosotros estamos viendo que el dato está bien, porque a nosotros nos está dando aproximadamente, nos está dando un valor de, digamos, de hecho, a mí me gustaría que tomáramos como punto de partida de referencia, ¿sabe cuál? El que tenemos nosotros justo allí en el intermedio donde dice el canal A. Mire que me está dando, permítame, yo miro si al mover estos ese dato va cambiando. Mire que ese valor es un dato fijo que es el que nosotros podemos tomar como referencia. Mire que ahí hay un dato que dice 6,989 voltios. O sea que allí me está dando la oportunidad de conocer la amplitud de mi señal, ¿cierto? Y en la medida que yo voy moviendo aquí este T1, ustedes ven que ese no varía para nada, ¿listo? Entonces tomemos ese dato como dato de, digamos, del valor de la amplitud. Porque el del T2 menos T1 depende mucho de donde yo logre dejar pues allí los puntos para hacer la operación. Entonces, podremos decir que tenemos en el osciloscopio un valor de 6,982 voltios, que es el valor pico. ¿Sí? Difiere un tanto pues de los de allí por decimales, pero de todas maneras está muy cercano y tiene sentido. Entonces, no se les olvide por favor ese dato. Usted tiene un valor eficaz. Entonces usted quiere más o menos calcular cuánto le va a dar el valor pico. Usted toma ese valor eficaz y entonces lo multiplica por raíz de 2. ¿Ya? Ok, entonces también se puede hacer dividiéndolo por 0.707. Sí, también. Tiene la misma equivalencia. ¿Sí? Es decir, lo puedo dividir como tú dices, porque 1 sobre 0,707 me va a dar finalmente 1,41. Entonces sí, tiene la misma equivalencia allí. Entonces así yo logro obtener el valor pico. Ahora, Profe, dígame. entonces, nosotros siempre que medimos con el multímetro, siempre vamos a obtener el valor eficaz, ¿cierto? Sí, correcto. Para una señal AC. Listo. Una señal alterna, eso para que no se les vaya a olvidar. Bueno, si yo tengo mi valor pico, de pronto yo tengo el valor pico que estoy obteniendo pues con la ayuda del osciloscopio. ¿Listo? Pero no tengo multímetro. Pero entonces, de pronto en mi guía, en la toma de datos, a mí me piden tanto el valor del osciloscopio, me dan el osciloscopio y me piden también el valor eficaz. Entonces, en ese caso, usted lo que tiene que hacer es una conversión. Entonces, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted dice, listo, mi valor pico multiplicado por raíz de 2 sobre 2. Si usted hace la operación de raíz de 2 sobre 2, haga la operación. La raíz de 2 dividido 2 le va a dar 0,707. ¿Listo? Entonces usted puede decir lo siguiente. Usted dice 0,707 multiplicado por voltaje pico. ¿Y eso qué valor me da? Me va a dar el valor eficaz, el voltaje eficaz. O si quiere puede anotar allá raíz de 2 sobre 2 multiplicado por voltaje pico y sigue siendo lo mismo para que le dé el voltaje eficaz. ¿Listo? Entonces, cuando usted tiene un voltaje pico y lo quiere convertir al valor eficaz, hace esa multiplicación. Y así es como ya usted puede entonces conocer los valores que le va a dar pues en su... al medirlo pues con un multímetro, según corresponde. Dígame. O sea que cubo el voltaje pico y lo multiplicó por ¿cuánto? Raíz de 2 sobre 2 o 0,707, que es lo mismo. ¿Listo? Ah, listo, listo.
Gracias, profe. Eso es, muy bien. Profe, Escucho. este valor pico a mí me sirve para, digamos, cuando yo vaya a calcular, digamos, los elementos que yo necesito, que no me pasen de este valor, o mejor dicho, ¿para qué me sirve este valor pico? Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que sí, cuando ya tú vas a dimensionar los elementos que tú requieres, por ejemplo, usted necesita pues cuadrar las potencias y demás. Entonces, el asunto es que ya usted con ese valor lo puede trabajar y así ya puede ir determinando entonces los elementos, qué características deben tener en cuanto a potencia y otros aspectos pues que sean relevantes allí. Entonces, la otra situación es, bueno, ¿por qué, o sea, por qué eficaz y pico? Bueno, el asunto es que cuando ustedes trabajan con el diseño, pues, de, digamos, de algún amplificador. Entonces, de hecho, ese tema lo vamos a tratar en el curso, pues, teórico. El asunto es que cuando, por lo menos lo que nosotros vamos a alcanzar a ver aquí, es el tema de los amplificadores de pequeña señal, ¿sí? Que en su momento, pues, yo ya les trataré qué significado tiene. Y en los amplificadores de pequeña señal hay unos parámetros que son los que me van a permitir a mí conocer las características de ese amplificador. Entonces, los parámetros importantes son, yo hablo de la impedancia de entrada, hablo de la impedancia de salida, hablo de la ganancia de corriente y el que podríamos decir que es el más relevante, el más importante y demás, que es el de la ganancia de voltaje. Entonces, cuando yo voy a determinar la ganancia de voltaje de ese amplificador, para nosotros va a ser relevante tener el valor en términos de su valor pico, ¿sí? Porque con eso es con lo que nosotros lo vamos a parametrizar y entonces ya ahí le vamos a tener pues todas las características y demás para ese sistema. Entonces ahí el valor pico pues para nosotros es clave. Que yo puedo igual medirlo con el multímetro y ver qué salida tiene, sí, claro, no hay ningún problema. Pero digamos que ahí para nosotros tiene relevancia tenerlo con los valores del voltaje pico, la amplitud en voltaje pico. Entonces, por lo menos, como en los amplificadores, si hay algo que es claro es que uno siempre está trabajando con señales. El propósito es que ese elemento amplificador, yo le puedo poner a la entrada una señal senoidal, cuadrada, triangular, pues hablando pues de las tres básicas allí. Entonces yo espero que esa señal a la salida me salga con mayor amplitud. Entonces el asunto es que pues en una primera instancia pues lo que uno esperaría es tener el diseño o sea, todos los cálculos del amplificador. Pero para corroborar de que el diseño corresponde a lo que me está dando en la realidad o en la práctica, entonces yo tomo los datos de entrada y de salida, así como estamos haciendo aquí midiéndolos con la ayuda del osciloscopio, y los confronto con lo que vimos en la parte teórica o con lo que hayamos hecho previamente desde el punto de vista teórico. Y si está bien, pues uno espera que estemos muy cercanos pues a los valores. Pero entonces ahí es donde las amplitudes en valor pico o en voltaje pico pues tienen relevancia para lograr eso. Entonces, o sea, ustedes se van a dar cuenta pues de eso más adelante. Y allí es donde ya toma fuerza pues tener el voltaje pico. ¿Sí? Eso es lo que ya tenemos que tener en cuenta. Bueno, eso pues por un lado. Ahora, ¿qué viene para nosotros a continuación? La señal que yo estoy insertando allí, ya nosotros vimos que tiene una amplitud de 10 voltios pico. Lo que pasa es que con la ayuda del potenciómetro, como no lo estoy viendo al 100%, sino que lo tengo en este momento al 70%, según vemos en la imagen, entonces me está saliendo una señal alrededor de 6,982 voltios. Esa señal que tengo ahí en el osciloscopio, que es la que finalmente tengo en los terminales de la resistencia, donde estamos midiendo, el asunto es que para nosotros puede ser importante, entonces dentro de los cálculos y resultados, entregar el valor del voltaje pico-pico. ¿Qué significa el voltaje pico-pico? El voltaje pico-pico es nada más y nada menos que 2 veces el voltaje pico, ¿sí? Para que anoten allí.
2 veces el voltaje pico. ¿Y eso qué significa para nosotros? Significa que cuando yo hablo del voltaje pico-pico, o sea, VPP, ¿sí? V y PP, voltaje pico-pico. Entonces, eso lo que significa es que estoy tomando tanto la amplitud del semiciclo positivo y también la amplitud del semiciclo negativo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, a nosotros nos tiene que estar dando, pues, un voltaje pico-pico cercano a los 14 voltios. Entonces, por ejemplo, como dijimos, yo tomo los 6.982, que es el voltaje pico, lo multiplico por 2. Entonces me está dando un voltaje pico-pico aproximadamente de 13,964 voltios. Por lo menos aquí en ese T2 menos T1, yo puedo incluso llevarlo allí al pico negativo. Entonces, por lo menos más o menos allí. Y ustedes pueden ver que allí donde me hace la operación, nos está dando 13,96 voltios. Entonces, más o menos pues de lo que yo les estoy hablando, ¿no? Las pequeñas diferencias, pues ya digamos, en el hecho de lograr posicionar bien pues los puntos allí para que nos haga la medición de la mejor manera. Mire que de hecho, creo que logré el T2 moverlo bien en el punto máximo del semiciclo, en este caso positivo, y ya me está dando 13,976 voltios. Eso que nosotros estamos viendo allí sucede mucho. O sea, esas pequeñas diferencias en el valor suceden mucho en los osciloscopios análogos. Como les he dicho, en el osciloscopio análogo uno no tiene ayudas. En el osciloscopio análogo uno tiene que mismo, de acuerdo a la base de tiempos y a la base de los voltios por división, entonces uno está en la necesidad de tener que tomar uno mismo sus datos. Entonces, supongamos, ustedes ven que allí digamos, la amplitud positiva, desde el punto de vista de las cuadrículas, ustedes pueden ver que sea más o menos alrededor de una cuadrícula, y las otras que son de pronto, tal vez alcanza como casi 3 cuadrículas. O sea, 3 cuadrículas, no, 3 rayitas de la cuadrícula 2. Entonces yo podría decir aproximadamente que la amplitud es 1 cuadrícula, o sea, 1.6, ¿sí me hago entender? La amplitud positiva no me alcanza a dar para las 2 cuadrículas, pero después de la primera cuadrícula, de pronto el pico se presenta allí en la tercera rayita más o menos. Entonces yo podría decir que es como 1.6, cada rayita me representa 0.2. Entonces ese 1.6 yo lo tendría que multiplicar por los 5 voltios por división. ¿Por qué razón? Porque pues finalmente eso es lo que se está presentando allí, ¿cierto? Entonces el asunto es que eso es lo que uno más o menos hace pues en los osciloscopios, en este caso los osciloscopios análogos, y entonces es lo que ya nos da la posibilidad pues como de más o menos tener pues, los valores de la amplitud. Entonces ahí muchas veces se cometen errores. Fíjense que yo dije 1.6, pero cuando yo hago la operación me da cerca de 8 voltios. Y nosotros ya sabemos que el voltaje pico realmente no llega así mucho a los 7 voltios. O sea que ahí cuando yo digo 1.6 no va a ser exactamente el 1.6. Entonces esos son, digamos, los errorcitos que se pueden presentar. Y esta es la gran ventaja que uno tiene con el osciloscopio digital, porque él sí nos ayuda a no cometer esos errorcitos. Por lo menos aquí en el simulador uno tiene la ayuda de que con estas líneas de medición del T2 y el T1, pues uno más o menos se puede ubicar de la mejor manera, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una ventaja que desde luego tenemos que saber aprovechar de la mejor manera. Bueno, ¿qué más les puedo explicar de aquí del manejo del osciloscopio? Básicamente es eso. Con todo osciloscopio es lo que tenemos. La invitación a que ustedes practiquen. Cuéntenme.
en el lado derecho, donde tenemos lo que dice acá, donde está la parte de salir, que tiene como unas Z y una A. ¿Qué es eso, profe? Ah, ya, bueno, eso es el famoso trigger allí, ¿cierto? Ese trigger aquí, pues digamos que de alguna u otra manera, vamos a revisar qué pasa, vamos a correr la simulación. Recuerden que nosotros en lo que escuchábamos hace 8 días, el trigger era, digamos, lo que nos daba la posibilidad de que cuando uno lo mueve allí, entonces se supone que uno de los osciloscopios real tiene una perillita, un botoncito allí, una perillita mejor. Entonces cuando uno activa ese trigger es para que él ya nos pueda de alguna u otra manera poder como que la señal verla más despacio, ¿cierto? Pero aquí ustedes ven que yo aquí estaba en none, ninguna. Aquí la puse en automático, pero no cambió para nada. La voy a poner aquí en normal. Entonces yo veo que aquí la señal de pronto ya pareciera pues que trató pues como de ser un poquito no tan rápida, pero igual después vuelve y juega lo mismo. Aquí incluso la pongo en single y mire que ya en single ahí sí se quedó quietica, ¿sí? Y de hecho no tuve que parar la simulación. Entonces ese trigger en un osciloscopio real, ¿qué va a pasar? Él tiene allí una perillita, entonces usted la mueve, entonces al usted moverla sucede que le sale una línea de manera horizontal, haga de cuenta como la línea blanca del medio, pero en la medida que usted la mueve, ella se le va a mover hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces el asunto es que mientras usted, esa línea que le aparece, esté tocando siempre la señal, nos va a dar la posibilidad de que logremos más o menos como el efecto que se logró allí, de que la señal se quedó quieta. Porque a veces como, mire que aquí tenemos nosotros la señal tiene, de acuerdo al generador, tiene un periodo de 1 milisegundo. Ya les voy a explicar eso, que esa parte es importante. O sea, yo digo que es 1 milisegundo porque pues ahí veo que es una frecuencia de 1 kHz. Entonces el periodo es lo inverso que ya les voy a explicar y entonces me da ese valor. Entonces esa viene siendo una señal pues relativamente rápida, ¿sí? Entonces uno muchas veces pues las ve así, entonces uno pone el trigger, lo que logra es más o menos ese efecto que logramos allí cuando presionamos single, que se me quede quieta, entonces se me queda quieta es para yo ya poderla analizar, para ya poderla ver bien, para poderle tomar una imagen, en el caso pues de que el osciloscopio me permita, o si no uno, pues como hacen muchas veces los muchachos con el mismo celular llegan y le toman la imagen y es lo que muchas veces agregan pues en su reporte en el informe. Algo que es importante que se me estaba olvidando, que menos mal caigo en cuenta. Sucede que cuando usted hace la conversión, esto yo creo que eso ya lo saben ustedes porque eso tuvieron que haberlo aprendido de su bachillerato, pero no importa, vamos a recordarlo. Entonces ustedes saben que toda señal, sea senoidal, sea triangular, sea cuadrada, tiene una amplitud, tiene un periodo y obviamente tiene una frecuencia. Entonces, en relación al periodo y la frecuencia, esas son magnitudes inversamente proporcionales una de la otra. ¿Qué significa eso? Que el periodo es el inverso de la frecuencia. O sea, el periodo es igual a 1 sobre f. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted toma ahí su calculadora y usted dice, listo, yo quiero conocer el periodo de esta señal. Entonces, la frecuencia la conocemos porque de todas maneras ustedes ven allí que me está diciendo que tiene una frecuencia de 1 kHz. Eso me lo está diciendo ¿quién? Me lo está diciendo el generador, ¿cierto? El generador me está diciendo eso. Entonces, el asunto es que a raíz de eso, entonces pues uno llega y se pone en la tarea que uno dice, listo, tengo 1 dividido 1000. 1000 es lo mismo que 1 kHz. Entonces allí me está dando que el periodo es de 1 milisegundo, ¿sí ven?
me está dando un periodo de 1 milisegundo. Y eso para nosotros es un dato, pues, obviamente, pues, importante. ¿Listo? Importante, importante, totalmente importante. Bueno, entonces, eso es lo que yo ya hago allí. Incluso acá, cuando yo muevo esta parte aquí que me permite tomar información, por lo menos fíjense que, a ver, un ciclo completo de mi señal sería visto teniendo esta aquí. Y allí, desde T2 hasta donde termina T1, yo estaría teniendo más o menos un ciclo completo de la señal. Si ustedes miran allí donde tengo T2 menos T1, me está dando, bueno, ahí me salió con un signo negativo, y me está dando casi que el milisegundo, porque me está indicando un tiempo de menos 994,318 microsegundos, que eso es más, es cercano pues al milisegundo que nosotros estamos hablando acá. Entonces es la forma en la que yo ya puedo identificar qué periodo tiene, y a partir de ahí yo ya encuentro pues digamos pues la frecuencia. O sea que, por ejemplo, yo digo 1 dividido 994.318 microsegundos. Y mire que ahí ya me da una frecuencia que sería, por lo menos en este orden aquí, de 1005,714 Hz. ¿Sí? Entonces, estamos cercanos. Entonces, para que ustedes, por favor, también lo tengan en cuenta a la hora, pues, de hacer sus, pues, de mirarle el periodo de la señal y la frecuencia, pues, que ya vaya a tener. No se les olvide que el periodo es el inverso de la frecuencia, o que la frecuencia es el inverso del periodo. No se les olvide, por favor, ese dato, que eso es realmente muy, muy importante, muy relevante, porque la verdad que es pues algo fundamental, ¿no? Para lo que nosotros pues estamos buscando hacer. Esa es la idea. ¿Listo? Bueno, entonces ya con eso, pues prácticamente allí ya tenemos nosotros pues como hablados o tratados todos los elementos que para ustedes son pues relevantes, son importantes, porque finalmente pues se trata de eso, de que se pueda hacer pues toda esta parte práctica de la mejor manera posible mientras se nos va normalizando todo, pues que eso es lo que nosotros deseamos en un amplio porcentaje. Entonces, vamos a mirar lo que está ya en la plataforma. Voy a cerrar aquí este compartir y vamos a la guía. Y entonces, la guía nos muestra aquí eso. Lo que estábamos hablando en principio, pues, con la señal DS, bueno, ahí está, ya ustedes vieron cómo se puede hacer, y entonces la conexión con el osciloscopio. Lo que ahí pues no utilicé el canal B, pero el asunto es que si usted llega a necesitar el canal B, es la misma situación. El asunto es el siguiente, por ejemplo, como les decía ahora, y eso más adelante lo vamos a hacer. Yo puedo, si yo llego a utilizar los dos canales al tiempo, entonces el asunto es que el canal A puede ser donde yo vea la señal de entrada, la que está entrando a mi circuito, y el canal B donde yo voy a tomar la señal de salida. Entonces, en un momento dado, pues yo puedo tomar la decisión de ver las dos señales al tiempo, pero de pronto yo puedo tomar la decisión de ver primero una y luego la otra, ¿no? También. Entonces, cuando usted quiera allí en ese simulador anular una de las dos, pues sencillamente habilita el 0, ¿ya? Y entonces solamente le sale la otra señal. Entonces, de acuerdo a lo que usted llegue, pueda requerir. Entonces, aquí en el procedimiento, nosotros estamos observando pues que este señor solicita, bueno, que se haga esta conexión, que tomemos varios datos. Entonces, fíjense que por lo menos dentro de lo que nosotros lleguemos a estipular como los datos, pues ahí vemos que pide llenar lo que yo mido con el voltímetro o el multímetro en este caso, y lo que me da el osciloscopio.
digamos que la tensión de DC, ustedes pueden indicarme allí, como se está haciendo en primera instancia, pues así totalmente simulado. Ustedes me pueden decir más o menos cuál es el porcentaje que tiene allí el potenciómetro, si estaba al 100%, al 70%, o si no me dice el porcentaje, me puede decir qué resistencia tenía de los 100K, si de pronto estaba trabajando con 30K, con 50K, 70K. Entonces, es lo que podemos hacer para que lo tengan en cuenta. Aquí ya nosotros cuando hacemos esta conexión, donde dice medida de una corriente Profe, continua, dígame, escucho. esa última que usted mencionó, entonces sería prácticamente como colocar el voltaje RMS y el voltaje pico, ¿o qué? Sí, en DC, si ustedes se fijaron bien, nos da el mismo valor. ¿Sí? Ajá, sí. Ustedes vieron que ahí coincidían los dos datos, entonces uno lo que espera es pues hacerlo así, pero digamos que en teoría es eso que tú acabas de anotar, porque ya sabemos nosotros que por lo menos cuando es una señal alterna vamos a tener la posibilidad pues, de encontrar con el multímetro el RMS eficaz y con el osciloscopio pues el pico. ¿Ya? Eso es lo que se va a presentar allí. Bueno, aquí dice montar el circuito tal cual como se muestra en la figura. El valor de la disipación de la resistencia R dependerá de la corriente pues, que se va a medir. Entonces, luego dice, cuando yo conecto esto así, luego me dice, conectar la fuente de modo que la corriente desconocida pase a través de la resistencia R, ¿sí? Ahí tenemos nosotros pues que hay dos resistencias, una que conocemos y la otra es un valor cualquiera, y determinar la diferencia potencial entre los extremos de R. Y entonces luego dice calcular el valor de la corriente X aplicando pues la ley de Ohm y llenar la tabla 2. Entonces, ¿qué pasa? El osciloscopio no nos va a dar a nosotros, no nos va a medir corriente, ¿no? Para que no se vayan a confundir creyendo que es eso. Sino que acá, pues el asunto es, con la ayuda del osciloscopio, lograr, digamos, como medir la corriente de manera indirecta. ¿Qué significa medir la corriente de manera indirecta? Pues cuando yo hago ese circuito que tenemos nosotros allí, entonces el asunto es que yo puedo medir el voltaje que hay en la resistencia desconocida, en la RX, y entonces pues ese es el dato que yo finalmente pues voy a tomar. Que me dio tanto, ¿listo? Entonces, ya con eso, entonces como la resistencia R, miren ustedes que allí en ese momento tengo el dato, luego me dice calcula el valor de la corriente X aplicando la ley de Ohm, entonces quiere decir que en ese momento pues ya es voltaje voltaje sobre resistencia pues es igual a la corriente, entonces ya hago esa operación y ya corroboro pues si en efecto lo que yo logro medir con la ayuda de un multímetro, que allí sí me dice mida la corriente con el multímetro, entonces la mido común y corriente, normal, entonces equivale más o menos a lo que era pues con el valor de la resistencia. Rx es una resistencia cualquiera. Desde luego, ustedes van a conocer qué resistencia o qué valor van a ubicar allí, ¿cierto? Si usted quiere, lo puede medir previamente pues con un multímetro, saber qué valor le dio de esa RX, sino que el asunto es que nosotros podamos entonces corroborar de que en un momento dado el osciloscopio sí me puede ayudar para tomar pues mediciones indirectas, ¿no? Entonces digamos pues como el propósito, ¿ya? Aquí es algo muy parecido, solamente que en este caso ya no se quiere determinar una corriente sino una resistencia, y entonces la resistencia se va a determinar pues con la ayuda del osciloscopio, que es el que me va a dar el valor de B sub Y, ¿cierto? Y como yo ya sé el valor de E, según ustedes pueden trabajar una E, la pueden seguir trabajando con 12 voltios si gustan. Y entonces el asunto es que ya ustedes hacen esta operación y ya determinan pues si en efecto sí corrobora para uno conocer el valor de la resistencia X. En este caso si quiero determinar el valor de la resistencia X
a partir pues de esta conexión y con esta ecuación que tenemos nosotros allí. Eso, miren ustedes que fueron 3 implementaciones para armarlo pues con DC, ¿no? Que ya vemos que las podemos hacer pues con la ayuda de este simulador. Lo otro es, para ya lo alterno, tal cual como lo hemos visto, pueden trabajar con el generador de señales. Es más o menos repetir lo mismo que se hizo con DC, pero ya para AC. Y entonces, pues si llegan a tener algún inconveniente, alguna cosita, pues me lo hacen saber ahí en el grupo que ya se generó, que con mucho gusto entonces yo les doy la mano. Entonces vean, esta guía es la que ya ustedes me entregan en el transcurso de esta semana, porque entonces en 8 días vamos a tratar lo que yo ya subí ayer, y así sucesivamente, ¿listo? O sea que en este primer consolidado tendremos 1, 2, 3, 4. O sea, cuando lleguemos a la sesión número 5, estaremos haciendo el laboratorio 4, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y cualquier inconveniente, entonces me lo hacen saber. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, miren, estoy a 5 minutos para prepararme e ingresar a la otra sala con el grupo que terminó mis jornadas de hoy. Entonces, vamos a tomarnos la imagen. La foto. Una preguntita rápida. Dale, te escucho. Cuando estamos, vamos a hacer la ley de Ohm, ¿cierto? Tomamos el voltaje pico, ¿cierto? O el BRMS. Sí, en este caso, como es DC, lo que estaba indicando ahora, pues nos da lo mismo, nos está dando lo mismo de tanto RMS como pico. Pero cuando estén ustedes trabajando con AC, que es la segunda parte de este laboratorio, pues sí les corresponde tomar el voltaje pico, o sea, lo que miden pues en el osciloscopio. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a tomando la imagen de la noche para entonces ir despidiéndolos y que vayan a descansar. Vamos a ver cómo quedó. Listo, está bien, entonces vamos a guardarla. Esto viene siendo hoy 2020-08-21. Entonces esto es laboratorio. Única análoga. Listo, chicos. Entonces les agradezco mucho su atención. Que descansen y nos estamos viendo, pues. Un abrazo. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Listo, gracias, profe. Adiós, chao, chao.